Este sonido. Ay, ya te evidencié. Muy bien. Pues buenas noches a todos, amigos. Bienvenidos al Centro Budista. Bienvenidas a las personas que están en línea, siguiéndonos desde YouTube. ¿Hay alguien que es la primera vez que viene aquí? ¿Sí? ¿Puedes levantar tu mano? Ok, muy bien, muy bien. ¿La segunda vez? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Carlos. Carlos. Jessica. Y por allá, Emanuel. Bienvenidos. Pues bienvenidos, amigos, bienvenidos a todos a esta sesión especial. Es nuestro primer martes del 2023, entonces, si es la primera vez que vienes, todos los martes a las 7 de la noche, tenemos lo que llamamos nuestra noche de Sangha. Sangha significa comunidad. Entonces es la noche, digamos, abierta en donde nos reunimos a practicar, a meditar juntos, nos reunimos a charlar, tenemos una meditación, una charla sobre budismo, a responder preguntas, a reflexionar, a tomar té, comer galletas y pasar un buen rato. Y este es nuestro primer martes de Sangha del año. Y al ser el primero, pues además tenemos es una sesión especial, porque si eres una persona asidua al centro budista, sabrás que a menudo pues traemos invitados. Nosotros formamos parte de una orden amplia, una orden budista que tiene presencia en muchos lugares del mundo. Entonces a menudo nos vienen a visitar amigos de estos distintos lugares y pues aprovechamos para invitarlos, para que den una charla, para conocerlos y para que tengamos una sensación de lo que es nuestra comunidad, que es algo, la verdad, bastante amplio, diverso. Entonces pues hoy es una sesión especial porque tenemos a nuestro amigo Manjupriya, que nos visita de Brasil, y pues él nos va a dar una presentación, una charla sobre el tiempo que ha estado en Brasil. Ya lo presentaré en un momentito. ¿Okay? Para quienes no me conocen, mi nombre es Ruchiramati, y pues lo que vamos a hacer es una meditación budista. Pero lo primero, antes de hacer la meditación, vamos a introducir un poquito la postura para las personas que es la primera vez que vienen, pero sobre todo vamos a hacer un saludo, un pequeño ritual con el cual empezamos todas nuestras sesiones. Y es parte como de la etiqueta budista, ¿sí? Lo que hacemos es saludar a los 3 principios más importantes para un budista. Y a estos 3 principios le llamamos las 3 joyas. Y de hecho, la palabra para 3 joyas es Triratna. Ratna es joya, Tri es 3. Y ese es el nombre de nuestra orden, la orden budista de las 3 joyas. De hecho, verás algunos de nosotros que tenemos esta kesa, se llama kesa, y está el símbolo de las 3 joyas. ¿Sí? Y las 3 joyas, en un recinto y en un altar budista, están representadas por algunos elementos en este altar. La primera joya, pues, es nuestro ideal, y ese es el Buda, ¿verdad? El Buda que representa el potencial humano de la iluminación. Un estado de libertad de nuestro odio, de nuestra avidez, de nuestra ignorancia, un estado de compasión, de creatividad, de atención, y representa el hecho de que todos podemos alcanzar ese ideal. ¿Sí? Es el ideal humano que nos ofrece el budismo y que todos podemos alcanzar. Y después tenemos la segunda joya, que yo sé que muchos de ustedes ya han escuchado esto como 343,000 veces, pero no está mal. La segunda joya es la joya del Dharma. Y la joya del Dharma es la joya azul, la joya del Buda es la joya dorada o amarilla. Y la joya del Dharma es la joya azul, como el océano. Y Dharma, pues significa muchas cosas, pero en este caso, Dharma es la verdad, y Dharma es el camino que nos lleva a entender, a realizar, a experimentar esa verdad. Y el Dharma en un altar está representado por flores. Y aquí tenemos algunas flores y plantas que nos están recordando la verdad de la impermanencia, la verdad del cambio. Y por último tenemos la joya. ¿Cuál joya tenemos? ¿Quién se acuerda? La sangha, ¿verdad? Y sangha, como lo dije hace rato, ¿recuerdan qué significa?
comunidad. Entonces, no solo necesitamos todos nosotros un ideal humano, necesitamos un camino para alcanzar ese ideal humano, pero no solo eso. Para los budistas es muy, muy importante, esencial, porque está dentro de estas tres joyas, una comunidad con quienes practicar y alcanzar ese ideal. ¿Sí? Los tres son importantes, son esenciales. Entonces, ahí están las tres joyas. Y lo que vamos a hacer es saludar a estas tres joyas. ¿Sí? Digamos que los budistas creemos que son tres principios dignos de saludo, de reverencia, de respeto, porque de alguna manera estas tres joyas dan significado a nuestra vida. Entonces, lo que hacemos cuando conectamos con estas tres joyas es saludar y hacer una reverencia. ¿Okay? Ahora, nosotros siempre les invitamos a hacer este saludo, pero también siéntete libre de no hacerlo, si no lo deseas. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer, como hacemos este saludo, es recitando las frases Namo Buddhaya, que significa saludo al Buda, Namo Dharmaya, saludo al Dharma, Namo Sanghaya, saludo a la Sangha. Y luego decimos Namo Nama, que es como una reiteración del saludo. Y después decimos Om, que significa en este contexto cuerpo, A, habla, y Hum, mente. Entonces estamos diciendo con todo nuestro ser, con el cuerpo, el habla y la mente, saludo a estas tres joyas. Y hacemos una reverencia. ¿Ok? Con eso vamos a empezar. Y para mí es una práctica como muy importante, ¿no? Es una práctica de humildad, de receptividad, de respeto. Entonces, pues te invitamos a hacerla. ¿Ok? Y para hacerlo, nos vamos a poner de pie. Y vamos a unir nuestras manos a la altura de nuestro corazón. Tal vez no me veo ahí. No te ves. Ahí está bien. Y como si estuvieras entre tus manos, sosteniendo una joya. Entonces yo voy a recitar una de las frases y ustedes la van a repetir. Y después recito otra y así vamos. ¿Vale? Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Dharmaya. Namo Sanghaya. Namo Sanghaya. Namo Namah. Namo Namah. Om. Hum. Qué bonito, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos a comenzar con una práctica de meditación clásica. Es una de las meditaciones que constantemente estamos enseñando en nuestros centros budistas. En cualquier centro budista de nuestra orden al que vayas, en cualquier parte del mundo, vas a encontrar esta práctica. Y esta práctica se llama Anapanasati, que es el seguimiento de la respiración, el cultivo de atención consciente a nuestra respiración. Y esta meditación la dividimos en 4 fases o en 4 etapas. Y en cada una vamos a ir prestando especial atención a cierta parte del proceso de nuestra respiración. Entonces, en la primera etapa, más o menos va a durar unos 5 minutos cada etapa, vamos a llevar nuestra conciencia, a llevar nuestra atención a la inhalación, pero especialmente a la exhalación. ¿Sí? No queremos como dejar de lado nuestra inhalación, pero queremos poner más énfasis en la exhalación. Y vamos a tratar de encontrar el punto exacto en donde nuestra exhalación termina, en donde sale ese último
poquito de aire que queda. Y justo cuando notes que tu exhalación acaba, ahí mentalmente vas a contar 1. Inhalas. Exhalas. 2. Así hasta que llegues al número 10 y vuelves a comenzar con el 1. Y llegas al 10 y vuelves a empezar. Si en algún momento pierdes la cuenta, entonces nos damos cuenta de que perdimos la cuenta. Incluso te puedes preguntar cómo se siente perder la cuenta, cómo esa experiencia de darnos cuenta de que ya no estamos atentos es muy interesante. Entonces, te puedes tomar un momento para notar ese momento y volver a comenzar con el 1, no pasa nada. O si ya te pasaste y vas en el 15, entonces te das cuenta ese momento donde la mente entra en piloto automático y vuelves a regresar al 1. ¿Ok? Vamos a respirar normalmente, no tienes que hacer una respiración profunda o larga, únicamente como estés respirando ahorita. En la segunda etapa, ahora vamos a llevar nuestra conciencia a la inhalación, notando la inhalación. Y vamos ahora a tratar de notar el punto exacto en donde comienza la inhalación. Justo donde está empezando, y ahí colocamos el número 1. Inhalo, exhalo. 2. Inhalo, exhalo. Y lo mismo, hasta el 10 y vuelves a empezar. Por el tiempo que dure esa etapa. Voy a ir marcando las etapas con una campanita. En la tercera etapa vamos a soltar los números y únicamente vamos a estar tratando de disfrutar la respiración, ¿sí? De notar sus cualidades, de sentir los movimientos del cuerpo, de ver si es cálida al exhalar, fresca al inhalar. Y ahí lo que estamos tratando es solamente de acompañar nuestra respiración, de sentirla de una manera un poco más amplia, sensibles a ella, ¿sí? Y después lo que vamos a hacer en la cuarta etapa es enfocar un poco más nuestra atención a una sensación muy particular, que es la sensación del contacto del aire con nuestra piel al respirar en esta parte del cuerpo, ¿sí? En tu punta de la nariz o en el labio superior, o donde tú sientas ese primer roce del aire, al inhalar y al exhalar. Es algo muy sutil. Entonces vamos de algo un poco más general, utilizando números, a una sensación muy sutil y muy particular, tratando de, sobre todo, disfrutar la sencillez de esa sensación. ¿Vale? ¿Ok? Ahora, la postura también es importante. Veo que algunos tienen ya muy buena postura, pero tal vez alguien que sepa muy bien de postura. Sergio, yo soy muy bien de postura. ¿Nos puedes ayudar como a checar la postura de otras personas? Sí. Y ayudarles. Entonces, si estás sencilla, lo que yo te voy a recomendar es que tienes por ahí un cojincito, ¿sí? Y lo que puedes hacer es ponerlo entre tu espalda y el respaldo, ¿okay? Hay dos opciones. La primera es que te sientes hasta atrás de la silla y pongas ese cojín entre tu espalda y el respaldo, para que estés erguido o erguida. Tus pies bien plantaditos sobre el suelo. ¿Okay? No los lleves hacia atrás o hacia enfrente. Tus manos pueden ir sobre tus piernas. Ahí está. Otra opción es que en tu silla puedas poner ese cojincito al frente y sentarte en la orillita de la silla. ¿Okay? Como tú te sientas mejor. Si estamos en un banquito o en un zafu, tus manos pueden ir sobre tus piernas, o puedes tomar una cobija o un cojín y colocar una sobre la otra. Hay que hacer un poquito más para atrás para que quepan muy bien tus rodillas, tus piernas. Muy bien. ¿Mejor? Vale. Entonces vamos a comenzar esta meditación
Y de hecho vamos a darnos unos minutitos antes de la primera etapa para conectar con nuestro cuerpo y relajar el cuerpo. Mientras nota tu postura, que sea una postura cómoda y atenta. Asegúrate de que tus piernas estén ligeramente separadas, tus pies también. Puedes cerrar tus ojos suavemente. Nos damos un momento para solo estar sentados, soltando cualquier tensión, preocupación. No son necesarias en este momento. Notando el peso del cuerpo, en contacto con el asiento. Notando los movimientos que ocasiona la respiración. Sintiendo la temperatura de tu cuerpo. Poco a poco relajando cualquier tensión al exhalar. Relajando el rostro. Exhala y relaja los hombros, la espalda, las manos. Exhala y relaja tu vientre, tus piernas, tus pies. También soltamos cualquier tensión en la mente. Deseos, expectativas.
permitiéndonos simplemente notar lo que hay. Poco a poco vamos dirigiendo la atención al aire que entra y sale del cuerpo de manera natural. Seguimiento a la respiración en 4 etapas. En esta primera etapa, tomamos conciencia de la exhalación. Notando las sensaciones al exhalar. Y colocando un número justo al final de cada exhalación. Hasta llegar al número 10. Y comenzamos nuevamente. Y si la mente se distrae, podemos notarlo amablemente y regresar una vez más a la respiración con curiosidad y amabilidad.
sintiendo el aire al exhalar. Soltando, exhalando. En esta segunda etapa, llevamos la atención a la inhalación, sintiendo el aire entrando al cuerpo, y colocando un número justo al inicio de cada inhalación. Cuento 1, inhalo, exhalo. 2, inhalo, exhalo. Así hasta llegar al número 10 y comenzamos nuevamente. Y si la mente nos lleva de paseo, amablemente regresamos a la inhalación y comenzamos de nuevo.
Y soltamos los números. En esta tercera etapa, abrimos nuestra atención, sintiendo el aire entrando y saliendo. Disfrutando la respiración. Sintiendo la expansión y la contracción del aire, del abdomen, del pecho. Notando la frescura de la inhalación y la calidez de la exhalación. Si la mente se va a algún lado, es normal. Nos damos cuenta y regresamos a la experiencia de respirar. ¿Cómo se siente respirar? En esta última etapa vamos a enfocar nuestra atención en el contacto del aire con el cuerpo al respirar, buscando una sensación sutil en la punta de la nariz o en tus fosas nasales o en tu labio superior.
sintiendo el roce del aire con la piel. Y ahí descansamos la atención. Siente el aire rozando la piel. Nota lo agradable que es. Respirando. Y poco a poco vamos soltando cualquier esfuerzo, notando los frutos de la práctica, de tu propio tiempo. Cuando estés listo, da por terminada esta meditación y abre tus ojos.
Muy bien. Pues vamos a tener un pequeño descanso. Y tenemos donde te registraste, aquí en nuestra recepción, tenemos té y galletas. Té y galletas. Entonces vamos a darnos, ¿cuánto tiempo? 15 minutos. 15 minutitos, ¿sí? Para tomar té, platicar, ver tal vez cómo nos fue en la práctica, ¿ok? Y regresamos para la charla. ¿Quiénes están en línea? Y quienes están en línea, pues también pueden ir por un tecito, una galleta, ¿verdad? Y si hay comentarios por ahí, ahorita los vamos a ir pasando. ¿Vale? Regresamos en 15 minutos. ¿Los lugares para ustedes lados? ¿Alguien tiene ganas de estar más cerquita? Sí, Sí. vale, gracias.
Sí, sí, adelante. Sí. Ya sé, mejor lo voy a poner aquí. Aquí no es todo. No, sería bueno que regreses a esa silla porque ahí puede estar alguien. Muy bien. ¿Está activado el audio? Sí, sí. Pues tenemos casa llena, ¿verdad? Muchas gracias a todos por venir. Por cierto, tenemos aquí un espacio disponible ¿Hay un lugar? y en un momentito se va a desocupar otro por acá. Sí. Si alguien de ustedes prefiere estar un poquito más cerca. Aquí hay un lugar. Pues bien, llegó la hora, qué puntuales. Y generalmente es una tradición en nuestra orden a presentar a nuestros amigos. ¿Sí? Presentarnos entre nosotros es una manera como de conocernos y de decir algo lindo sobre estas personas, cuál es nuestra impresión de ellos. Sin embargo, voy a decir muy poquito de Manjupriya, porque su charla va a tratar pues, básicamente sobre su vida. Entonces, pues él es Manjupriya. Manjupriya es originalmente de Irlanda, él es irlandés, pero como el título de esta charla lo dice, lleva 20 o 21 años viviendo en Brasil, compartiendo el Dharma en Brasil, en Sao Paulo y ahora en Sorocaba, ¿sí? Él vivió varios años en un centro de retiros que se dedica a entrenar a miembros a hombres que quieren convertirse en miembros de nuestra orden, en Dharmacharis, un centro de retiros en Inglaterra que se llama Padmaloka. Tú estuviste ahí en los 90s, ¿sí? Viviendo ahí, estábamos hoy comiendo con él y nos platicaba como de esa época muy intensa, de práctica muy intensa, una vida muy, muy sencilla. Yo conocí a Manjupriya en 2019 en la convención de nuestra orden. Entonces, cada cierto tiempo nos reunimos, quienes somos miembros de nuestra orden, nos reunimos a practicar juntos, a estar, y cada cierto tiempo hacemos una orden panamericana, en donde miembros de nuestra orden de Estados Unidos, de México, Latinoamérica, nos reunimos, y en 2019 nos reunimos en un centro de retiros que se llama Chintamani, en Yautepec. Tal vez algunos de ustedes han ido. Y yo siempre recuerdo la presencia de Manjupriya como alguien muy amable, alguien muy alegre, con una energía muy suave, muy linda, y que yo recuerdo que pensé, yo quiero ser como Manjupriya, yo quisiera ser como Manjupriya. Y recuerdo que en el último día, parte de lo que hicimos en ese retiro fue hablar de los centros budistas en donde estábamos, contamos nuestra historia. Manjupriya, me encantó tu charla, Manjupriya, I loved your talk on that occasion, porque sobre todo lo que habló Manjupriya, mientras todos los demás decíamos, pues está viniendo tantos números de personas, esto es lo que hemos hecho, Manjupriya, su charla fue sobre las personas, sobre los nombres de las personas, sobre la gente que está en Brasil practicando. Recuerdo mucho a Lucas y a otros. Y recuerdo al final de esa convención que Manjupriya se acercó muy animado conmigo y me dijo un montón de cosas que no entendí, porque lo dijo en portuñol, en portugués. No, sí entendí. Básicamente dijo, ojalá pronto podamos reunirnos y podamos hacer algo juntos, la Sangha de Brasil y la Sangha de Toluca, y me encantaría ir algún día a Toluca. Y pues casi 4 años después, aquí estamos. Entonces, Manjupriya, bienvenido. Gracias. Y solo rápidamente quiero también introducir a Bodhikama, que ella es la directora de este centro. Es quien va a estar traduciendo. Ella está aquí porque va a estar traduciendo simultáneamente a Manjupriya. Pensamos hacer la charla en portuñol, pero después lo descartamos. Entonces,
Gracias, Richlamati. Y aquí estamos. Entonces, yo quiero hablar en español, mas no vai. Entonces, es mejor con Bodhicamba traducido. ¿Puede ser? Sí. ¿Ya? Hay que ver cómo traduce Bodhicamba. Entonces, okay, so I've just been on retreat. Acabo de estar en retiro, Yeah, in Chintamani, same place that we met. en Chintamani, el mismo lugar en donde nos conocimos. And it was an ordination retreat. Fue un retiro de ordenación. So it was very important for me to reconnect with the story that Richard Amati has told you. Fue muy importante para mí reconectar con la historia de la que les habló Ruchiramati. Yeah, because I did spend 4 very intense years at the center of the ordination process in Europe. Porque pasé 4 años muy intensos en el centro de ordenaciones en Europa. And so it's been 21 years since I lived in that sort of situation. So it was very good to reconnect. Porque han pasado ya 21 años desde que viví en esa situación, entonces fue bueno reconectar. And meet Mexicans who did what we've done, and just see people growing and learning together. Y conocer otros mexicanos que han hecho algo así y simplemente crecer juntos. Yeah. So I have brought some slides and some reflections about what's happening in my life in Brazil. Así que traje algunas diapositivas y algunas reflexiones de lo que ha pasado en mi vida en Brasil. And I was born, as Richard Amati said, in Ireland, Y yo nací, como dijo Ruchiramati, en Irlanda, which is very different to Mexico and to Brazil. que es muy diferente de México y de Brasil. So I'll just maybe tell you a bit about me. Así que solo les voy a decir un poco sobre mí. So I was sitting before the talk where Richard Amati is sitting. Así que antes de la charla estaba sentado donde ahora Ruchiramati está sentado. And I was remembering evenings in Ireland when I was young. I was only about 8 or 9. Me estaba acordando de algunas tardes en Irlanda donde era joven, tenía 8 o 9 años. It was really at night. ¿Cómo? It was at night. Ah, en la noche. And my parents had friends that would visit every year, maybe twice a year. Y mis papás tenían amigos que visitaban 1 o 2 veces al año. Yeah, Brendan and Deirdre, his wife. Brendan Brandon and Deirdre, his y wife. su esposa, cuyo nombre no puedo pronunciar. Yeah, it's a difficult name. And I have 3 brothers, so we're 4. There were 4 young boys. Y tengo 3 hermanos, así que éramos 4 hombres jóvenes. And Brendan was an artist. Y Brandon era un artista. And he used to always arrive with paper and a pen. Y siempre llegaba con papel y una pluma. And he would sit with the 4 of us and he would just ask us, what do you want me to draw? Se sentaba con nosotros y nos preguntaba, ¿qué quieren que dibuje? And you know, the paper was white when he started. It was white. Y cuando empezaba el papel era blanco. And then he would just start drawing. Y después solo empezaba a dibujar. And it was amazing to see what he was drawing. Y era increíble ver lo que estaba dibujando. And it was like magic. Era como magia. And what was curious was everything else before and after Brendan went seemed boring. Lo increíble es que todo lo que pasaba antes y después de que se fuera Brandon parecía aburrido. So twice a year, something magic happened in our house. Porque 2 veces al año algo mágico pasaba en nuestra casa. And that was Brendan. I remember Brendan. Y era Brandon, me acuerdo de él. And when I was older then, somebody gave me a jazz record. Y cuando fui más grande, alguien me dio un disco de jazz. Now, I liked rock, but somebody gave me, it was actually a jazz rock album.
Y me gustaba el rock, pero alguien me dio un álbum de jazz rock. For anybody who knows, it was Billy Cobham. Para alguien que lo conoce, era Billy Cobham. He's a jazz drummer from Panama. un baterista de jazz de Panamá. And that was another moment where I thought, this is magic. Y fue otro momento que pensé, esto es magia. And everything else seemed boring. Todo lo demás se veía aburrido. Yeah, I remember the boring moments too. Y también recuerdo los momentos aburridos. Yeah, there was a priest. I mean, this isn't anything against the church, but there was a priest at our local church. Había un sacerdote, esto no tiene nada en contra de la iglesia, ni mucho menos, pero había un sacerdote en nuestra iglesia local. And well, we were 4 brothers, yeah. Éramos 4 hermanos. And we gave this priest a name. Y le dimos a este sacerdote un nombre. And his name was Mana Mana. Y su nombre era Maná Maná. Because you remember the Muppets. ¿Se acuerdan de los Muppets? Que hacían Maná Maná. Yeah. Because the sermon was like it went Mana 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 Mana. Mana Mana Mana. You don't have to translate. Okay. Mana 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 Mana. And we were 4 boys. Así iba su sermón y los 4 se dormían. So that was an example of one of the boring moments. Este es un ejemplo de uno de los momentos aburridos. And then when I was 21, after college, Y cuando tenía 21 años, después de la universidad, I came along to a place like this. vine a un lugar como este. And it was a Buddhist center, a Triratna Buddhist center in Dublin. Era un centro budista, Triratna en Dublín, It was small, just like this. pequeño como este. Well, I mean, actually, it was smaller than this. De hecho, era más pequeño que este. And I heard Sangharakshita, Y escuché a Sangharakshita. and he was telling us on this tape, it was a cassette tape, Y él nos estaba diciendo en esta cinta, era un cassette, about the Buddha. acerca del Buda. And you know, in these magic moments in my life, it was like something was happening. Y en estos momentos mágicos en mi vida era como si algo estuviera pasando. Yeah, and I like this expression in English. Something was happening. Y me gusta esta expresión en inglés, algo estaba pasando. Yeah, and Sangharakshita was extraordinary. He really did communicate to me at 21 years old that something was happening with the Buddha. Y Sangharakshita era extraordinario. Él realmente me comunicó a mí en mis 21 años que algo estaba pasando con el Buda. Yeah, and it was 2,500 years ago, but the thing that happened was still alive. Y fue hace 2500 años, pero eso que pasó todavía estaba vivo. And so we meditated, Y meditamos, just like we did tonight. justo como hicimos esta noche. And I was 21 years old, sitting, meditating for the first time. Y tenía 21 años, sentado, meditando por primera vez. And I realized that probably the most important thing that's happening Me di cuenta de que probablemente lo más importante que estaba pasando is that we're alive. es que estamos vivos. And so the rest of my life is about that. Y de eso se trata el resto de mi vida. Is to try to learn from as many people as possible how to just keep in connection with being alive. Es tratar de aprender de la mayor cantidad de gente cómo mantener esa conexión de estar vivo. Yeah, and there's still moments like Mana Mana. Y aún hay momentos de maná maná. You probably have them too. Probablemente ustedes también los tienen, But they're less. pero son menos. And so I think this is my way of
explaining the impact and the meaning of Buddhism in my life. Y creo que esta es mi forma de explicar el significado y el impacto del budismo en mi vida. So yeah, maybe I should just add that apart from being alive, Tal vez debería agregar que además de estar vivo, I think the Buddha keeps me aware of another thing, creo que el Buda me mantiene consciente de otra cosa, that there is still something better that can happen. que todavía hay algo mejor que puede pasar, So there's something that is yet to happen. que todavía hay algo que viene, It hasn't happened yet, todavía no ha pasado and it can happen. y puede pasar. And it seems as if it happened to him. Y pareciera como si le pasó a él. So anyway, so in 2002, I went to Brazil. Así que en 2002 fui a Brasil. So maybe we should just have the slides. No, that might be a good idea. So we just have the slides. Vamos a poner las diapositivas. Ooh, yeah. So this is a good one. So in 2002, I was actually living in Pamaloka, in a retreat center. And I won't go into the whole story, but I moved to Brazil. Así que en 2002 estaba viviendo en el centro de retiros de Patmaloca. No iré a toda la historia, pero me mudé a Brasil. Yeah, I mean, something did happen. Sí, algo pasó. I fell in love with a Brazilian lady, Me enamoré de una mujer brasileña so I moved to Brazil. y me mudé a Brasil. So maybe you were thinking, oh yeah, probably, somebody sent him, the Buddhists sent him to convert the Brazilians. Tal vez están pensando, probablemente alguien lo mandó, el Buda lo mandó a convertir a los brasileños. Maybe you were thinking, yes, like, lots of Irish people, they go and convert others. Tal vez están pensando, sí, hay muchísimos irlandeses que solo van y convierten a otros. And you were probably thinking, yes, another Irish man goes to convert people. Tal vez están pensando, sí, otro irlandés que va y convierte personas. Well, in my case, that is not my story, Esa no es mi historia, as you can imagine. como te puedes imaginar. So the Portuguese arrived somewhere around here in 1500. Así que los portugueses llegaron a ese lugar alrededor del 1500. It's Belém in Pará. Ahí. That's the name of the city. Ese es el nombre de la ciudad. And it's right at the beginnings of the Amazonia. Yeah. Es a los inicios de la selva del Amazonas, de la Amazonia. So Brazil has a very curious history, Y Brasil tiene una historia muy curiosa, which I'm not going to go into completely, but it's a very curious story, and it's a huge country. No me voy a ir hacia ella, pero es una historia muy curiosa y es un país enorme. Yeah, you probably know that one of the sad parts of the story is that the Portuguese Empire was very associated with slavery. Tal vez sepas que una de las partes tristes de la historia es que los portugueses estaban muy asociados con la esclavitud. So it's a very diverse culture. Así que es una cultura muy diversa. In Belém, where the Portuguese arrived, it's very indigenous. La tierra donde llegaron los portugueses era muy indígena. Yeah, but if you come down, especially to this region here, especially Bahia and Recife, you will come across the Afro-Brazilian culture. Pero si bajas a esa región, vas a encontrarte a la zona africana. Yeah, so it's a very curious blend. And then you go down south and there's a huge European and even Japanese influence. Es una zona muy curiosa. Si bajas más hacia el sur, encontrarás la zona más europea e incluso japonesa. Yeah, and I think it is important to appreciate as well as we talk about Brazil, especially what's happening at the moment, that from 1964 to 1985,
Y creo que es importante que apreciemos, especialmente con lo que está pasando en Brasil en estos momentos, que de 65. 64 to 85. De 1964 al 85 There was a military dictatorship. había una dictadura militar. So anyway, so you probably know all of that. There's some of the kind of things that people probably know about Brazil, and we can talk a bit about like what's happening there now, maybe a bit later on. Y tal vez ya lo sabes, son las cosas que las personas saben de Brasil. Quizá incluso podamos hablar un poquito de lo que sucede ahora. So maybe we'll just go and look at the different states. Y podemos ver los diferentes estados. Just go right there. Yeah, no, it's very hard. I mean, this is like going to the optician, isn't it? Yeah. It's not very clear. This is São Paulo here. Ese es Sao Paulo. Yeah, and Rio de Janeiro is up here, and Bahia is here. Okay, so these are some of the different states, and obviously the Portuguese arrived up in Pará. Estos son los diferentes estados y los portugueses llegaron en esa zona. So I moved from Europe to the state of São Paulo, Así que yo me mudé desde Europa hacia Sao Paulo. and maybe we'll just see the next slide here, and just see that, you know, this obviously you've got the coast, and then Santos, which is anybody who's interested in football, Santos is a famous football club. Y tienes la costa y tienes también Santos. A quien le interesa el fútbol sabrá que Santos es un club importante de fútbol. It's also very important as a port for transporting coffee. También es un lugar importante, un puerto importante para transportar café. I must remember coffee later on. Oh, yes. Debo acordarme del café. Yeah, I'll tell you about that later. So São Paulo, you go up the Serra to São Paulo, which is a big city. Y Sao Paulo es una gran ciudad. Yeah, 18 million people. 18 millones de personas. Yeah, and so over here, whoops, this is Sorocaba. Y por allá está Suricaba. So it's kind of like maybe more like Cuernavaca and Mexico City, because it's about an hour and a half from São Paulo. Es como la diferencia de Cuernavaca a la Ciudad de México. Es como 1 hora y media de camino. So why am I showing you Sorocaba? ¿Y para qué les estoy enseñando Suricaba? Well, I first of all moved to live with my ex-wife in Sorocaba. Primero me mudé a vivir con mi ex esposa en Suricaba. So there's a little hint there that she's my ex-wife. Hay aquí una pista de que es mi ex esposa. Yeah. So I lived there for a number of years, and then I moved into São Paulo. Y viví ahí por unos años, después me mudé a Sao Paulo. But I didn't start Triratna activities in Brazil. It wasn't me. Pero de hecho no fui yo quien empezó las actividades Triratna en Brasil. So I was very lucky because when I wanted to move to Brazil, I heard, well, Mokshananda, who's another member of our order, was already visiting Brazil. Tuve suerte porque cuando me mudé a Brasil escuché que Mokshananda, otro miembro de nuestra orden, estaba visitando Brasil. Oh, here he is here. Ahí está. Yeah, and that's me at the end in green. Yo soy ahí al final de verde. So he was giving retreats, and there were already people getting involved. So and we had Paramachita as well, who visited before I arrived. Él estaba ya organizando retiros y también ya había gente ahí, y también Paramachita, otra miembro de nuestra orden, estaba visitando. Yeah, so it's so I'm going to show you some slides of people and all the rest of it, and you'll see images of what I've been doing with the Brazilians over the years. Yo les voy a estar mostrando diapositivas con imágenes de algunas personas y verán lo que he estado haciendo en Brasil a lo largo de los años. But I think I need to talk about my first impressions, yeah? Pero quiero hablar de mis primeras impresiones.
because there was a sangue, obviously, especially in Sao Paulo. Porque ya había una sangha, una comunidad, especialmente en Sao Paulo. But I was really impressed by the people in general. Pero yo estaba muy impresionado con la gente en general. Yeah, just as I am with Mexicans. Así como estoy con los mexicanos. And I think I was talking, Andrea, yeah, or Adriana, yeah, we were talking about Colombia earlier on. So Colombia, Mexico, and Brazil these three countries have a lot in common. Estaba hablando con Adriana acerca de Colombia, y Colombia, México, Brasil tienen similitudes. So especially very friendly people. Especialmente son personas muy amigables. Yeah, and I don't know about Colombia, but I get a sense here in Mexico too. But particularly in Brazil, there's one characteristic that's very clear. No sé si en Colombia, pero tengo la sensación de que en México sí, y particularmente en Brasil hay una característica que es muy clara. When Brazilians meet somebody new, cuando los brasileños conocen a alguien nuevo, they tend to look very quickly for what we have in common. Tienden a buscar muy rápidamente aquello que tenemos en común. In Europe, it's not like that. En Europa no es así. The first thing is what's different. Lo primero es que es diferente. Your shoes. Tus zapatos. Yeah, or yeah. That's the main thing in Europe, but not in Brazil. Eso es lo principal en Europa, pero no en Brasil. On retreats in Europe, it takes a while for people to form a community. En retiros en Europa toma un tiempo para que la gente forme una comunidad. Yeah, and in Buddhist centers, on new courses, lots of people kind of stay with their tea far from everybody else. Y en los centros, en los cursos, por ejemplo, en los centros budistas, la gente generalmente se queda con su té alejada en silencio de los demás. Yeah, but it's not just that Brazilians are friendly. They genuinely try to look in first place, what do we have in common? Pero no es que los brasileños solamente sean amigables. Ellos genuinamente tratan de ver primero qué es lo que tenemos en común. And certainly, like Mexicans, they like to talk about food. Y ciertamente, como los mexicanos, les gusta hablar de comida. Yeah, so food is a really important topic of conversation. Así que la comida es un tema de conversación importante. Ayuda bem, yeah. It's good, great. Yeah. So it is curious, they do love their country. Es curioso también que ellos aman su país. And this is curious now because what we're seeing in Brazil now is that there are some differences in how they love their country. Y es curioso porque lo que vemos ahora en Brasil es que hay diferencias en la forma en la cual aman a su país. Yeah, and it's very sad to see. Es algo triste de ver. But I think it's very human. Pero creo que es algo humano. Even in our order, there's some people that wanted to go one way and there's other people who wanted to go another way, and it does happen. E incluso en nuestra orden hay gente que quiere ir hacia un lado, gente que quiere ir hacia otro, y pasa. Yeah, so recently the habit of seeing what we have in common is starting to change. Y así que recientemente ese hábito de buscar lo que tenemos en común está cambiando. And I think another characteristic of the Brazilians is they have a real appreciation for beauty and for beauty, I would say. Y otra característica de los brasileños es que tienen una verdadera apreciación por la belleza. Yeah, especially the nature, the aspect of nature in their country. Especialmente por la naturaleza, por el aspecto natural de su país. So these are some of the impressions that I had when I arrived. Y estas son unas de las impresiones que tuve cuando llegué. Now I hope nobody, if there's any Brazilians listening, I hope you don't get offended, but
the food in Mexico is better. Y si hay algún brasileño escuchando, espero que no se ofendan, pero la comida en México es mejor. It's just a fact. Es solo un hecho. So here we go. But the food is good in Brazil too. Pero también la comida es rica en Brasil. So let's start to move on, and maybe we'll have a few slides, and I'll just give you some ideas. So this is the original Sangha that formed, and I arrived. I think this was one of my first retreats. Este es la sangha original que estaba cuando yo llegué. Quizá este es uno de mis primeros retiros. Yeah, maybe we can go on to the next one. And this was, we have a mitra who built a retreat center. Y teníamos un mitra, que es un amigo de la comunidad, que construyó un centro de retiros. It's like Sadajoti who built Chintamani. Es como Sadayoti, una miembro de nuestra orden que construyó Chintamani, el centro de retiros que está aquí en México. Yeah, and it's actually very similar to Chintamani. Chintamani, which is not far from here, is beautiful. I mean, you really do need to visit it. It's wonderful. Chintamani es un centro precioso, tienen que visitarlo. So let's go on to the next one. So this is in São Paulo. I used to go to São Paulo because after the retreats, obviously there were events, activities like these in São Paulo. Y esto es en Sao Paulo, porque claro, después de los retiros habían actividades como esta en Sao Paulo. So this is actually the equivalent of Tuesday night in 2002 in São Paulo. Así que este es el equivalente a estas noches de sangha que tenemos los martes en 2002 en Sao Paulo. Yeah, and I think, I hadn't got any Portuguese, so they were starting to realize that it was going to be more difficult than they had imagined. Y yo no hablaba nada de portugués, así que se empezaron a dar cuenta de que iba a ser mucho más difícil de lo que pensaron. Yeah, it was curious arriving in a sangha that had already started. Y fue curioso llegar a una sangha que ya había empezado. Yeah, and so there was a time of adaptation. Yeah? Pues hubo un tiempo de adaptación. And so Buddhism is curious. Y sabes, el budismo es curioso. Because it's wonderful. I mean, there's this huge mystery at the heart of the tradition. Porque tiene este gran misterio en el corazón de su tradición. Which is really attractive to so many people. Que es muy atractivo para muchos. And there's so much to learn. Y hay tanto que aprender. And it's not just so much to learn in books, but it's things to learn that are right underneath our nose. Y no tiene tanto que ver con aprender de libros. Hay tantas cosas que están justo ahí en la punta de nuestra nariz, debajo de nuestra nariz. And at the same time, Buddhism isn't always very flexible. Y al mismo tiempo, el budismo no siempre es muy flexible. And this is a surprise to a lot of people. Y esa es una sorpresa para muchos. It's like somebody who buys a saxophone and thinks they're going to be able to play jazz very quickly. Es como alguien que compra un saxofón y cree que va a aprender a tocar jazz muy rápido. And that jazz is free. Y que el jazz es algo libre. Yeah, and really flexible. Y muy flexible. But then they realize that the sound that comes out of the saxophone is horrible. Pero luego se dan cuenta que el sonido que viene del saxofón es horrible. So Buddhism is something. Así que el budismo es algo. It is something. It's not just free interpretation. Es algo, no solo es una interpretación libre. And so, I think anybody who commits themselves to learning about Buddhism realizes quite quickly that, especially at the beginning, we know very little about it. Y creo que cualquier persona que se compromete a practicar el budismo se da cuenta muy rápido de que sabemos muy poquito acerca de él. So it's curious having a little bit. I had a little bit of experience when I arrived in 2002, and I was giving orientation to people I didn't know. Y fue curioso, yo tenía algo de experiencia cuando llegué ahí en 2002 y estaba dando orientación a personas que no conocía.
So yeah, it's not always easy, this kind of interaction. Yeah. Y no siempre es fácil este tipo de interacción. Yeah. So, and another warning to Brazilians who may be listening, the word, if there's any culture on the planet that's associated with flexible, it's Brazil. Y otra advertencia para los brasileños que me pueden estar escuchando, si hay una palabra que se asocia a los brasileños es flexible o flexibilidad. So you understand, there's a challenge. Así que entienden, es un desafío. But I like the challenge. Pero me gusta el desafío. And I find that the interaction with people it's very curious, because even in the time of the Buddha, there was this challenge. Y encontré que la interacción con la gente fue muy curiosa, porque esto era un desafío desde la época del Buda. You know, that there are two extremes always in life. Saben, siempre hay dos extremos en la vida. To be very flexible and permissive, Ser muy flexible, muy permisivo, and on the other side to be very severe y en el otro lado ser muy severo, and rigid. rígido. And so Buddhism is famous, and the teachings of the Buddha are famous for being the middle path. Y el budismo es famoso, la enseñanza es famosa por ser el camino medio. So I think this is something that this is probably the biggest thing that I've learned in these years. Y tal vez esta es la cosa más grande que aprendí en estos años. That there is a difference between being rigid Que hay una diferencia entre ser rígido and to be rigorous. y ser riguroso. Yeah, and Buddhism is rigorous. Y el budismo es riguroso. Yeah. So it's not inflexible, but it's rigorous. Así que no es inflexible, pero es riguroso. And then that's a big responsibility. Y eso es una gran responsabilidad. So people, you probably know this in sanghas. People come and go, and you have people who get very committed and people who don't, and that's fine for Buddhism. Y tal vez lo conoces en las sanghas, en las comunidades. La gente viene, va, y algunos están muy comprometidos y otros no. Y eso está bien. Yeah, but we try to make it as the transmission as clear as possible. Pero tratamos de hacer la transmisión tan clara como sea posible. So what's the conclusion of this? ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? Most of these people are not in the sangha anymore. La mayor parte de estas personas ya no están en la comunidad, en la sangha. You were probably wondering where I was going with my logic. Tal vez se preguntaban a dónde iba con esta lógica. Well, yeah, it was a big challenge. Sí, fue un gran desafío. So let's continue. I think I was doing my best. Creo que estaba haciendo lo mejor que podía. Anyway, so here we are. This was one of our retreats, the first retreats, yeah. And I think I was even speaking Portuguese at this stage. Este fue uno de nuestros primeros retiros y creo que ya estaba hablando portugués en este momento. And this is Marcia and Lily, who's unfortunately Lily has died, and she was the person who actually built the retreat center. Ella es Marcia y Lily, que desafortunadamente ya murió. Fue quien construyó el centro de retiro. Okay, maybe we can just go to the next slide. Now this is Mokshananda. It's quite a dark slide. You can't really see him, but this is Mokshananda, and Mokshananda is responsible for a lot of Triratna activity in Mexico and Latin America. Él es Mokshananda, no lo alcanzan a ver muy bien en la diapositiva, pero es responsable de mucho del movimiento en Latinoamérica. And he's at lunch here. I remember this scene. Está comiendo lunch. And he was just about to ordain in Brazil this older man. Y estaba a punto de ordenar en Brasil a este hombre. I think it was even on the same day. Creo que fue el mismo día. So we had 2 order members in Brazil at one stage. Así que tuvimos a 2 miembros de la orden en Brasil en un punto. Mokshananda ordained Sangha-darshan. Mokshananda ordenó a quien fue Sangha-darshan. And Sangha-darshan was ordained at 90. He was 90 years old. Y se ordenó a los 90 años. Maybe we can go to the next slide. Así que ya saben, ¿eh? This is Sangha-darshan.
Ese es Sangadarshan. Sangadarshan worked on submarines. Sangadarshan trabajaba en submarinos. Yeah. His apartment in Rio de Janeiro was quite strange. Su apartamento en Río de Janeiro era muy raro, Because he had a lot of habits from the submarine. porque tenía muchos hábitos de haber estado en submarinos. So he had I remember he had a rubbish bin. You know those rubbish bins that you press the pedal and the lid goes up? Yeah. Tenía un bote de basura de esos que le aprietas con el piecito y se levanta la tapa. And the pedal was there. Sorry? The pedal was there on the bin. Y estaba la palanquita estaba ahí, el pedal. But the lid had a piece of string connecting it to the seat. Pero la tapa tenía una clase de popote conectada al techo. Yeah, and that's the way he opened the bin. Y así es como abría la tapa. And that's the way it was on the submarines. Y así eran los submarinos. Yeah. There were lots of very strange things in his apartment. Muchas cosas raras en su apartamento. I remember he was 90. He knew how to use the internet, and he had all sorts of technology. He was really interested in technology. Tenía 90, pero estaba muy interesado en la tecnología, tenía muchas cosas tecnológicas. And I remember I was with him, and he was looking for something about Buddhism on the internet. Y recuerdo estar con él y él estaba buscando en internet algo sobre budismo. It was about 12 in the afternoon. Era como las 12 de la tarde. And then we heard a noise outside. Escuchamos un ruido afuera. Pew, 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 pew. It was gunfire. Eran disparos de armas. And he said, oh yes, just come away from the window. Me dijo, sí, solamente aléjate de la ventana. And it started, ¿Escucharon eso? and he said, well, is it one gang trying to kill another gang? Y estaba como, ¿era una pandilla tratando de matar otra pandilla? Or is it the sound of the police coming in? ¿O es el sonido de la policía que viene? Or is it just celebrating that the drugs have arrived? ¿O solo están celebrando que llegaron las drogas? Era Río de Janeiro. So that was Sangadarshan, and he died 4 years later. Él era Sangadarshan, murió 4 años después. Yeah, he stayed with me. We lived together for about 2 months, for a long while. And it was really, really good to spend time with Sangadarshan. He was a very interesting man. Y él se quedó conmigo, de hecho vivimos juntos alrededor de 2 meses y fue muy interesante conocerlo. Un hombre interesante. Maybe if we go just to the next slide. This is him on his way to his ordination. He went down and got ordained in that place. Es él en su camino hacia la ordenación, iba bajando y ahí lo iban a ordenar. Okay, so let's. I think we need to speed up here because I'm Irish. We could be here all night. Tenemos que apurarnos porque ya saben, soy irlandés y podríamos estar aquí toda la noche. So let's have a look at the next slide. So anyway, I lived originally in Surikaba, and then I was giving classes every week there. Así que viví en Suricaba y daba clases cada semana. Yeah, so that was from 2002 to 2008. De 2002 a 2008. And then I moved into São Paulo from 2008 to 2020, the pandemia. Y viví ahí de 2008 a 2020 hasta la pandemia. Yeah, so one of the things that really helped our Sangha, which is a small Sangha, and you'll see the people in this, it grew over time. Y algo que ayudó a nuestra pequeña sangha, nuestra comunidad, que era pequeña y que empezó a crecer con el tiempo, was having one member of the order who visited every year. era tener un miembro de la orden que visitaba cada año. Because after Sangadarshan died, Porque después de que murió Sangadarshan, and also Mokshananda changed his lifestyle in Europe, and he didn't come to Brazil anymore. y Mokshananda cambió su estilo de vida en Europa y dejó de venir a Brasil, And I looked for somebody who could come every year. busqué que alguien viniera cada año. So maybe we'll go to the next slide. So I was looking after
courses in Sao Paulo. This is me probably around 2008 in a center that we were using in Sao Paulo. Y yo cuidaba los cursos que dábamos en Sao Paulo, eso fue probablemente en 2008. Maybe we could go to the next one. And then in Sorocaba as well. Now this is a really interesting photograph. Y en Suricaba también, esta es una foto muy interesante. Look at the difference between the shrine there and the shrine here. Miren la diferencia entre ese recinto y este recinto. Yeah. And Eliane here, Eliane is a mitra now, and she's actually looking after our online meditations in Brazil at the moment. Y Ariani, ella es ahora una mitra, una amiga de nuestra comunidad, que está ahorita de hecho a cargo del grupo de meditación en Brasil. Okay, maybe we can go to the next one. And this was when I was still in Sorocaba, I started activities in a kind of a center, yeah. Y cuando estaba en Suricaba empecé actividades en una clase de centro. And as you can see, I'm just noticing here, this is when Sangadarshan stayed with me. It was before he died. Y de hecho puedes ver que esto fue justo cuando Sangadarshan estuvo conmigo, poco antes de morir. Okay, and maybe we can go through these. Now, so then I got in touch with this man here. Y entré en contacto con este hombre aquí. This is Vajragupta. Él es Vajragupta. Now, he's written some very interesting books. I don't know if they're translated, but he's written some very interesting books. Ha escrito libros muy interesantes, no sé si están traducidos, no, todavía no. Uno de ellos. ¿Cuál? La historia de Triratna. Oh, sí, yeah, that's la true. historia It's de a very Triratna. good book. Yeah, and he's a strong meditator. Y es un meditador fuerte. And he's quiet. He's quiet. Yeah, he's a quiet man. Y es un hombre callado. And then one of the reasons why I got in touch and said, come and visit, is because of that. Y una de las razones por las que entré en contacto con él y lo invité fue por eso. Yeah, I didn't want a kind of a superstar, somebody who was, going and you give these great talks. And I just wanted somebody who's really stable in the practice. No quería una superestrella que fuera de aquí para acá dando cursos y charlas. Quería alguien que fuera un practicante fuerte, estable. Yeah, he's not the same, but he's quite similar to some extent to Manjupriya, who's your president. No, se parece hasta cierto punto a Manjupriya. Algunos de ustedes lo conocen, es el presidente de este centro budista. Okay, so let's have a look at these. So he used to come on retreat every year. So this is another retreat center that we used. Wow. And it's just a very beautiful place, very quiet place where we did our retreats for many years. And if we go to the next photograph, you'll see, these big skies. This is a photograph I really like of Vajragupta because it's really him. He's the kind of man who would just sit for hours quietly, just looking at the sky. El anterior era nuestro centro de retiros, este también es otro centro de retiros que utilizamos y ahí puedes ver ese cielo tan bonito y Vajragupta ahí. Yeah, and he is our president of our Sangha. Y él es el presidente de nuestra Sangha. He's very practical, even though he's a deep meditator. He's very good on practical things. Yeah. Y él es muy práctico, aunque sea un muy buen meditador, es muy bueno para las cosas prácticas. Next slide. I just put this in as well because he has a sense of humor. We went to see some art and I just took this photograph of him playing around. Y solo puse esta fotografía para que vean que tiene también un buen sentido del humor. Fuimos a una exhibición de arte y está ahí jugando. Okay, next. So yeah, this is Vajragupta. Now what we I don't know if you do this, but we do this down in Brazil with Vajragupta every year. We have a meeting with the whole Sangha and we just talk about the next year, a vision meeting. Yeah. Y esta es una junta que tenemos con Vajragupta en donde cada año platicamos de nuestra visión de la Sangha, lo que queremos para el próximo año. And this is a very good photograph because this is from 2019, before the pandemic, and most of these people are around. It's a good photograph of the Brazilian Sangha. Y esta es una buena fotografía, es del 2019, antes de la pandemia, y la mayor parte de estas personas siguen ahí. Yeah, I think this time we only had 2 mitras. Y en este tiempo solo teníamos 2 mitras. Okay, and so if we go to the next slide,
And then he would go to Sorocaba as well. So I think you're starting to see the Brazilian Sangha is going between two cities. Y esto también pasó en Suricaba, entonces puedes empezar a darte cuenta que mucho de la sangha en Brasil pasa entre dos ciudades. Yeah. Okay, next photograph. And so we do what you do. We just have weekly meetings during the year. Yeah. Y hacemos lo que ustedes hacen, tenemos reuniones semanales. Yeah, and I rented a big apartment for many years in São Paulo. Y yo renté un apartamento muy grande por muchos años en Sao Paulo. And that was our center. Y ese era nuestro centro. Yeah. Next slide. And we had visitors. So this is Ratnaguna, Y tuvimos visitantes, este es Ratnaguna, who's a very good friend of Manjupriya's. que es muy buen amigo de Manjupriya. And he's talking to Eleonora here. He was really good for our sangha. He was very communicative. Y habla con Eleonora aquí, que fue muy comunicativo, bueno para nuestra sangha. Vajranatha, I don't know if you know Vajranatha, but he was in Venezuela for many years. He came down to visit us and gave a retreat as well. Y este es Vajranatha, no sé si lo conoces, pero estuvo mucho tiempo en Venezuela, vino a dirigir un retiro, vino a Toluca en algún momento, algunos de ustedes lo conocen. Next slide. And this is, well, somebody that Bodhikama will know. This is Ana Cristina, and this is her becoming a mitra. Este es Ana Cristina, convirtiéndose en mitra. I'm sorry, Manjupriya, I think I need to tell people what a mitra is. Oh, yeah, please do. Yeah. Porque hemos estado escuchando mucho la palabra mitra. Entonces, si es la primera vez que vienes o son tus primeros contactos, la palabra mitra significa amigo. Y básicamente es un momento en el que decidimos comprometernos de una manera más real a una vida budista. Nos hacemos formalmente budistas y además lo hacemos dentro de un contexto de cierta comunidad. Una comunidad donde nos sentimos cómodos practicando, donde nos damos cuenta que nos descubrimos budistas. Queremos hacerlo cultivando la amistad que está en esta comunidad en particular y queremos tomar ciertos preceptos éticos. Entonces, cuando alguien tiene esta experiencia, hacen una ceremonia formal y en ese momento se hacen mitras. Es como tomar un compromiso un poquito más profundo. En este centro budista hay muchos mitras en este momento. ¿Puedes levantar tu manita si eres mitra por ahí? No sean tímidos, muchachos. Entonces, sí, para que cada vez que escuches esta palabra no la sientas tan extraña. Next slide. So good. Thank you for Bodhikama, because that's really important. So this is Lucas, and he's becoming a mitra here. So he came to Mexico last year, actually. Y él es Lucas, ahí está haciendo su ceremonia de mitra, y de hecho él vino a México el año pasado. Yeah, so he now something extra. He became a mitra, and then he asked for ordination. Y algo extra, se convirtió en mitra y después pidió ordenación para ser miembro de la orden como nosotros quienes nos ves con esta. Now maybe there's something I need to say. Y aquí tal vez hay algo que necesito decir. Because I think there is something really beautiful about Buddhism. Porque realmente creo que hay algo muy hermoso en el budismo. Because I talked about flexibility, yeah? Porque hablé de la flexibilidad. And there is something that is really very open about Buddhism. Y hay algo también muy abierto acerca del budismo. The Buddha used or associated his teaching with the word invitation. El Buda asoció su enseñanza con la palabra invitación. And he said, my teaching is an invitation. Y él decía, mi enseñanza es una invitación. So you know, that's the way Triratna ideally is in relation to the possibility of becoming a mitra or asking for ordination. Y esa es la actitud de Triratna ante la posibilidad de convertirte en un mitra o incluso miembro de la orden. Yeah, so sometimes, for example, it always happens everywhere. Somebody, if you can put that slide up again, like for example, Patty here, who's behind Lucas, she hasn't asked to become a mitra. Y pasa que, por ejemplo, Patty ahí que estaba en esta ceremonia no había pedido ser mitra, convertirse en mitra. And sometimes people say, have you not asked to be a mitra yet? Y a veces la gente dice, todavía no has pedido ser mitra.
And for me personally, that's really Yeah. Y para mí personalmente eso es yeah, because it's inevitable. porque es inevitable. But that's not the spirit of Buddhism. Pero eso no es el espíritu del budismo. And what's really beautiful is when just somebody, out of their own desire, without any pressure, just decides, oh yeah, listen, I want to follow this. Y lo que es muy bello es cuando alguien sin ningún tipo de presión solamente decide, sí, esto es algo que quiero. We had 3 men who were ordained at the weekend. Wow. Yeah, You mean here. yeah. Ya estaba yo. Tuvimos 3 hombres que se ordenaron el fin de semana. Eso fue en México, pensé que en Brasil. Yeah, on the night of their ordination, Y en la noche de su ordenación, each one individually walked out into the night. cada uno de ellos individualmente caminó en la noche. And the person who was to ordain them was in a little space distant from the shrine. Y la persona que los iba a ordenar estaba en un lugar pequeñito, distante del recinto. And there's always on the way to the person who's going to ordain you the choice. Y siempre hay en el camino de la persona que se va a ordenar la posibilidad de elegir. Yeah, there's the door to go home or to a bar or you know. Está la puerta que te puede llevar a casa o a un bar, ya sabes. And we make that very, very clear in our order. Y tratamos de dejar eso, no dijo tratamos, y dejamos eso muy claramente en nuestra orden. Yeah, and I think that's really beautiful. Actually, that's really important that we always look after that. Y creo que eso es algo muy importante, que siempre tengamos cuidado en ello. So the reason why I'm saying this is that you're seeing 2002 to 2022 is 20 years. Y la razón por la que estoy diciendo esto es porque te das cuenta que empezamos en 2002 y de ahí a 2022 ya son 20 años. I'm not here now to show you that we now have a huge sangha with loads of mitras. Y no estoy aquí para mostrarte que ahora tenemos una sangha enorme con muchísimos mitras. But I'm here to say, yeah, some people have in Brazil decided, that they want to practice with us, but they don't want to be a mitra. Y sí, tenemos algunas personas en Brasil que han decidido que quieren practicar con nosotros, pero no quieren ser mitras. There's some people who have asked to be mitras. There's only a few of them. Hay algunos de ellos que han querido ser mitras. And we have one man who's asked for ordination. Y tenemos un hombre que ha pedido ordenación. And I don't know whether he will receive ordination. He's having some doubts. Y no sé si se va a ordenar, tiene algunas dudas. But what we try to do is support people. Pero lo que nosotros tratamos de hacer es apoyar a las personas. Okay, so maybe we can just move on. Yeah, so this is after the mitra ceremony. So this is Lucas, who has just become a mitra. Y esto fue después de la ceremonia mitras, ese es Lucas. Yeah, okay, next slide. This is Alex Este es Alex, with Danielle and with Eric. Daniel y Eric. Now, what's curious about Alex is another man who a lot of people say, why isn't he a mitra yet? Y Alex es otro hombre que la gente dice, ¿por qué Alex no es mitra todavía? Yeah, it just happens. Anyway, he's a great guy. And he's very responsible. He does lots in the Sangha. He's a great person to have around. Y es muy responsable, hace mucho en la Sangha, es una gran persona para tener cerca. Yeah. Okay, next. And look, this is your president. Y mira, este es su presidente, Manjupriya. Now, maybe some people here don't recognize this man, but he's very close to your Sangha. Tal vez algunos aquí no lo reconocen, pero él es muy cercano a esta Sangha. But he's not in Cuernavaca here. Pero no está en Cuernavaca, que es donde él vive ahora. This is his first day in Sao Paulo. Su primer día en Sao Paulo. So he came down after the pandemic, and he is taking an interest. So I think Vajragupta and Nagapriya are two people who, after many, many years, have said, yeah, I want to visit regularly, which is really rare for us.
Recientemente Manjupriya ha tomado interés y creo que él y Basha Gupta son dos personas que van a estar visitando, están dispuestos a visitar regularmente, lo cual es muy raro para nosotros. Next slide. This is us two with our vegetarian t-shirts. Nosotros con nuestras camisetas vegetarianas. Next photograph. This is him giving a day retreat, and he's being translated by Ariana. Él dando un retiro de un día, siendo traducido por Ariani. Eriani. Yeah, next. And this is a really interesting photograph Esta es una foto muy interesante because on this day we did have seven people became mitras. porque ese día sí tuvimos 7 personas haciéndose mitras. So I won't show them individually, but that means that 7 people decided, without any pressure, because I don't pressurize people, they just decided individually, I want to become a mitra, and that's we celebrated that, and there was a whole ceremony for that on that day. Y eso significa, no los voy a apuntar a cada uno de ellos, pero significa que 7 personas sin ningún tipo de presión, porque no, yo no presiono a nadie, decidieron que querían ser mitras. Hicimos una ceremonia y una celebración por eso. And as you can see, it was at the end of the kind of intense part of the pandemic. Y como puedes ver, fue al final de una parte muy intensa de la pandemia. Okay, so can we just keep going with the slides, and maybe we just... So yeah, I'm just going to finish with the last few reflections. So the pandemic was obviously for everybody was a big challenge, and we went online. Así que solo voy a acabar con algunas reflexiones, pues la pandemia fue un desafío para todos y fuimos en línea, nos pasamos a versión en línea. So next slide. So yeah, so this is an example. I mean, you probably know this kind of situation. Este es un ejemplo y tal vez ustedes conocen esta situación. Yeah, and for example, this man here, this is Marcos. Y por ejemplo, este hombre aquí, él es Marcos, And he lives in Fortaleza, which is right up at the top of Brazil. y vive en Fortaleza, al norte de Brasil. And he participates in almost everything. Yeah. Y él participa en casi todo. Yeah. And this is Laura, and she's, I think, 78. Y ella es Laura, tiene como 78 años. And 78. she participates in almost everything. Y ella participa en casi todo. And she's fantastic. She's amazing. Fantástica. Yeah. Did you meet her in the ladies group? Might have. Yeah. Laura, yeah. So Bodhi Kamala has been at the women's group. We have an online women's group, and we can have meetings with people from around the world, like Bodhi Kamala. Y tenemos un grupo de mujeres en donde podemos ya invitar gente de todos lados del mundo, como Bodhi Kamala. Aquí está. There she is. I found this photograph. Ahí estoy yo, Yeah, she's online. en línea. Yeah. So there you go. So the thing is, the pandemic was obviously a challenge, but it also was a creative opportunity. La cosa es que la pandemia fue un desafío, pero también fue una oportunidad de creatividad. And to some extent, something happened during the pandemic. Y hasta cierto punto algo pasó en la pandemia. And for us online, a lot of people got very inspired. Para nosotros en línea, mucha gente se inspiró. Okay, next, just to finish this here. So this is a photograph that I just took in December. So at the end of every year, obviously, we're finishing our courses. So it's nice to have a photograph of the last class of the years, yeah? And this is me now living back in Sorocaba. I lived in Sorocaba first, then I moved to Sao Paulo. And during the pandemic, I realized, well, everything's online. I was paying a fortune, yeah, in rent. Y este soy yo con la sanga en una foto de final de año. Nos gusta tomar fotos al final del año. Y ahora estoy viviendo en Sorocaba. Entonces me di cuenta de que estaba pagando durante la pandemia una fortuna y que todo ya estaba pasando en línea. Yeah, and that was a fortune in rent in Sao Paulo. Una fortuna por rentar en Sao Paulo. So I moved to Sorocaba. It's much cheaper, and I have an internet connection, so it's okay. And a sanga. Así que me mudé a Sorocaba. Tengo una conexión en internet y una sanga. And maybe the last photograph here, you can just put up.
So this was our first retreat, in-person retreat after the pandemic. So this is a good photograph, I think, for you to see. These are the main members of our Sangha on the last day of our retreat that we had in November. Yeah, and we have probably a few people that you've seen, Laura and Marcus, Iliani, Alex, Lucas, and we have a few extra people out of sea as well. And Euzi from Bahia, and she's interested in becoming a mitra. So it's very curious. Brazil is a very curious place. Yeah. I think oh yeah. I'm starting to get. I don't know if I can handle that. That's all right, that's all right. Sí, esta última foto fue del último retiro que tuvieron en noviembre. Entonces es la foto más reciente de la Sangha. Incluso una de ellas, la última que señaló, vive en Bahía, que está interesada en ser mitra. Yeah. So just to sum up, maybe we could just go back to that slide. Yeah. I think the main word that kind of sums up what I'm doing, and I think what Ridramati and Bodhikama are doing, is support. Y creo que para terminar, la palabra más fuerte que puede resumir lo que estoy haciendo y lo que creo que Ruchiramati y Bodhikama le están haciendo es apoyo. You don't need a big Sangha. No necesitan una gran Sangha. I mean, hundreds of people. Como de cientos de personas. I mean, that would be nice. Estaría bien. But there are some really big advantages of having a small Sangha. Pero hay muchas ventajas de tener una Sangha más pequeña. For example, por ejemplo, a Sangha only grows at the velocity of friendship. Una Sangha solo crece a la velocidad de su amistad. And you all know, friendship is not fast. Y todos ustedes saben, la amistad no se da rápidamente. I'm not talking about friendship in the bar or down at the club or whatever. No hablo de la amistad del bar o del club. Nothing against that. No hay nada en contra de ello. But we're talking about a friendship, a kind of friendship that matures over time. It's a deep thing. Pero hablo de la amistad que madura con el tiempo, es algo profundo. And you might only have in your life maybe 1, 2, or 3 of these kinds of friendships. Y tal vez solo tengas en tu vida 1, 2 o 3 amigos así. Well, I hope you find a friend here. Bueno, espero que encuentres un amigo así aquí. Yeah. I just would like to thank you for your attention. Yeah. I hope this story made some sense and that it's made some sort of difference with your relationship to what's happening here at the center. Y solo quiero agradecerles, espero que esta historia haya tenido sentido para ti y sobre todo que encuentres alguna relación con lo que estás experimentando aquí en este centro. Because it does seem as if something is happening here. Porque sí parece que algo está pasando aquí. Thank you, dear. Oh, thank you. Gracias. Por cierto, lo siento por estar viendo al suelo todo el tiempo, pero solo así me concentraba. No es que me dé miedo el contacto visual. Entonces, pues, muchas gracias, Manjupriya. Muchas gracias a todos. Creo que parte de la importancia de esto es que puedan tener un saborcito de la variedad y la diferencia en nuestra comunidad, que es internacional, pero que además todos nosotros somos bien diferentes y es algo que a mí me gusta muchísimo. Cada miembro de la orden es muy sí mismo, si tiene algún sentido para ustedes, y podemos como tener probaditas de esas diferencias. Y tal vez hubieron cosas que no entendiste, que te sonaron medio extraño. Hablamos un poquito hasta de estructura de nuestra orden, pero eso no es importante. Lo importante es simplemente comunicar un poco del espíritu de estas historias que vamos compartiendo juntos. Entonces, tal vez tenemos un pequeño espacio para alguna pregunta. Puede ser en línea, puede ser presencial. Si hay algo que quieras preguntar. Sí, Serafín.
nada más decirle que gracias por compartir su esencia, su presencia en nuestro país. México no es tan diferente ni tan similar a Brasil. Somos entes diferentes y entes muy similares. No sé si lo pueden entender. Did you understand that? Yeah. Serafín. Serafín. Obrigado. Sí, Alan. ¿Cómo ha sido tu experiencia para mantener esta relación cercana con más miembros de la orden estando en Brasil, cuando solo tienes una o dos personas? Yeah, I understand the question. I made a decision. Lo decidí. Yeah, a lot comes down to feeling dissatisfied and then taking a stand or making a decision. Mucho tiene que ver con sentirse insatisfecho y a partir de eso tomar una postura y tomar una decisión. Because it's true. I'm the only order member from our order in Brazil. You know, you're our neighbors. Porque sí, es cierto, soy el único miembro de la orden en Brasil. De hecho, ustedes son nuestros vecinos. So I took the decision to live an intense life. Así que tomé la decisión de vivir una vida intensa. So I meditate every day. Así que medito todos los días. And I work. I work in a school to pay my bills. Y trabajo en una escuela para pagar mis cuentas. And in parallel, I look after all of this. Y en paralelo cuido de todo esto. And then what I do is we have 8 months of work in Brazil. That's it, because there are big times of holiday during the year. Y además, bueno, tenemos solo 8 meses de trabajo en Brasil, tenemos muchas vacaciones. For example, at the moment, there's carnival, so nothing happens in Brazil before carnival. Así que, por ejemplo, en este momento hay carnaval y nada pasa en Brasil antes del carnaval. So I work for 8 months intensely. Así que trabajo 8 meses intensamente. Yeah, and I try to keep this at the center of everything I do. Y trato de mantener esto en el centro de lo que hago, de todo lo que hago. And then usually in December, I go to Europe. Well, before the pandemic, for 10 or 15 years, I would go to Europe and I'd go on a 2-week silent retreat. Y en diciembre generalmente me voy a Europa 2 semanas y estoy en un retiro solitario en silencio. It wasn't solitary. It's actually solitary, not solitary. It's a retreat with people and everybody's okay. quiet. Silent retreat. Yeah. Okay. No es solitario, es un retiro en silencio. Yeah. Con otras personas. So it's work hard and then retreat. Work hard, then retreat. Así que es trabajar duro y retiro. Trabajar duro y retiro. And that works for me. Y eso funciona para mí. Okay. Gracias, gente. Gracias, todo el mundo. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias. Como decía Ruchiramati, estamos retomando nuestras actividades de los martes. Esta es nuestra actividad más abierta y si nos quieren acompañar, el próximo martes vamos a empezar con todo un año, que va a ser un año dedicado a reflexionar y reflexionar sobre temas que son interesantes para cualquier otra persona, básicamente. Y los vamos a reflexionar desde una perspectiva budista. Todo tipo de temas. Vamos a platicar. El de la próxima semana viene de la creatividad de Ruchiramati y su pensamiento abstracto. Van a ver la publicidad mañana publicada por ahí. Pero bueno, vamos a estar platicando de cuál es el sentido de la vida. Y van a ser espacios de charla juntos. Tal vez ustedes nos puedan ilustrar al respecto, pero vamos a hablar de temas como la ansiedad algunos días y temas como qué pasa después de la muerte y temas, en fin, todos estos temas que solo son de interés y los vamos a tratar de platicar desde una perspectiva budista, haciendo de esto entre charla y también foro. Cada mes tenemos un invitado, tratamos de que así sea. Entonces tendremos algún otro invitado en febrero. Samamati. Probablemente Samamati. Entonces, pues los esperamos de esto. Vamos a estar platicando el próximo martes a las 7. Empezamos con una meditación como el día de hoy.
y nos seguimos con este periodo de reflexión conjunta, por si quieren acompañarnos. En 2 semanas tenemos una ceremonia puya. Vamos a tener también una ceremonia al mes, que es una ceremonia devocional tradicional budista. Entonces, lo más cercana a la luna llena, como se hacía en la época del Buda, que es dentro de 2 semanas. Y todas estas son actividades abiertas para ustedes, lo que quieran acompañarnos. El Centro Budista es su casa. También, pues, como sabrán, tratamos de verdad que todas nuestras actividades sean de donativo voluntario. Verás por ahí que dice donativo sugerido. Es una sugerencia que ayuda a que este centro pueda sobrevivir, que podamos pagar renta y servicios y todo lo que ya saben que se tiene que pagar para que un espacio exista. Entonces también, si quieres regalarnos un donativo el día de hoy, pues te lo agradeceremos mucho. ¿Algo más, Ruchiramati? ¿Un retiro en marzo? ¿Puedes? No, tú ya quieres hacer todos los comerciales del resto de nuestras actividades. Pero bueno, vamos a empezar este jueves un curso. Es el curso más introductorio de budismo que tenemos, donde exploramos las bases, lo central de la práctica y la filosofía budista. Y tenemos lugares, parece muy bien aquí, de hecho. Tenemos lugares disponibles. Si nos quieren acompañar en presencial, en línea, jueves a las 7 de la noche. Y tendremos próximamente también 2 retiros. Se vienen 2 retiros en Chintamani, que es el lugar donde estuvo platicando Manjupriya, del que estuvo hablando. Es un centro preciosísimo. Entonces se viene uno en marzo, que se llama... La alegría de vivir. La alegría de vivir. Vamos a estarnos enfocando en enseñanzas tradicionales del budismo, pero tratando de conectar con emoción positiva, que mucha falta nos hace a algunos de nosotros. Periodos de meditación, de práctica, de reflexión, de charla, comida deliciosa. A los mexicanos que nos encanta hablar de comida, comes bien rico. Entonces, pues todas estas actividades las encuentras en nuestra página, en nuestras redes, la información de estas actividades. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que estén muy bien. Gracias.